Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Daniel Rojas Pachas con otro video para este espacio Libros y otras interferencias. En esta ocasión voy a conversar con respecto a un autor chileno, ¿cierto? También de mi interés, un autor que he venido leyendo, investigando desde hace mucho tiempo. Este autor es Enrique Lin. Al igual que Ribeiro, es un gran autor latinoamericano que principalmente en el caso de Lin se le conoce más, ¿cierto?, por su trabajo poético, por la labor que ha realizado, ¿cierto?, con publicaciones como Paseo Ahumada, La pieza oscura, La aparición de la Virgen, Estación Desamparados, Diario de Muerte, una gran cantidad de material poético, ¿cierto?, que tiene este autor. Sin embargo, Lin en realidad podemos entenderlo, yo creo hoy día, como un autor multimedial. Él mismo, ¿cierto?, en una entrevista en la revista Cauce hace muchos años, cuando todavía estaba vivo, señalaba que él veía la escritura como un ejercicio poligenérico, como un ejercicio en el cual uno podía cruzar distintos géneros y también de alguna manera moverse, ¿cierto?, tanto desde la plástica, a la crítica, al cómic, a la performance, ¿cierto?, a la poesía, a la narrativa, al teatro. Y Lin, de hecho, practicó todas esas áreas. Lin partió como artista plástico, como pintor, tiene un cómic, ¿cierto? Roma Loba tiene publicaciones en distintos géneros, narrativa, poesía, teatro, como señalé. Además, también realizó performance. Trabajó con Parra y con Jodorowsky, ¿cierto?, en el proyecto Quebrantahuesos, que en el fondo es una acción de arte que tiene connotación política y comunitaria, ya que era un diario ficticio, de hecho con collage, que se instalaba, ¿cierto?, en pleno centro de Santiago. Y bueno, así una infinidad de tareas a las cuales se dispuso dentro del arte Enrique Lin, además de ser un gran crítico y un autor que descubría a otros autores. Entonces, es una obra muy grande la que tiene Enrique Lin, una obra inconmensurable, una gran pérdida también para Chile, una de las personas más lúcidas probablemente que tuvo el país y que aún hoy día sigue siendo materia de investigación, puesto que su material es muy rico en contenido y con un gran valor estético. Bueno, eso como introducción, ¿cierto? Quiero hoy día más bien hablarles de una obra en particular de este autor, que es Batman en Chile. Es una novela de culto, ¿cierto? Es una novela del año 73, que también tiene elementos proféticos de alguna manera, ya que la obra no fue publicada en Chile. Por ese mismo año, ¿cierto?, ocurre la caída del régimen de la Unidad Popular y, ¿cierto?, este golpe de Estado que deriva en la dictadura que duró tantos años en Chile. Y bueno, este libro de alguna manera toca ese tema, no de forma panfletaria, claro, no era la idea de Lin. Enrique Lin crea esta obra con, yo creo, distintos tonos, por un lado paródico, por otro lado, de alguna manera quiere intervenir, obviamente, la política nacional, pero también la narrativa latinoamericana, ¿cierto?, con esta obra que trabaja como elemento principal a un personaje que es tomado de otra narrativa o de otra literatura, o en este caso del noveno arte, del cómic, ¿cierto? Es traspasado de alguna manera el personaje de Batman, que es un personaje emblemático del universo de DC Comics, a un ambiente nacional ideado, ¿cierto?, por Enrique Lin, con matices de lo que se vivía en esa época, de alguna manera, de la Guerra Fría, una época de intriga, un poco una época de también exceso de discursos demagógicos, políticos que de alguna manera dicen mucho, pero en el fondo hablan mucho, pero en el fondo no dicen nada, ¿cierto? Lo que Roberto Merino denomina la cháchara de algún modo, y que Enrique Lin maneja muy bien con esta retórica abarrotada, con esta retórica cansina por momentos, llena de elementos que de alguna manera se oponen, porque por un lado hay elementos muy clásicos, pero también hay elementos pop, elementos del kitsch. Entonces es una obra sumamente rupturista, de avanzada, y como le digo, una obra de culto, ya que es de alguna manera inencontrable para el lector común, como ustedes, como yo, que de repente queremos gozar de esta obra. Resulta difícil de encontrar, pero yo creo que no imposible. La obra fue reeditada en 2008 en Chile por Bordura, una edición bastante cuidada, ¿cierto?, que tiene un prólogo de Roberto Merino, pero que yo creo que no tuvo una mayor difusión, ya que venía de la mano de una editorial independiente. Ojalá alguna editorial más grande se anime, o ojalá alguna editorial independiente con mayor difusión o una serie de editoriales se pongan en campaña y puedan reeditar esta obra. Bueno,
La obra fue originalmente publicada en Argentina, en Ediciones La Flor, y de hecho creo que esta narrativa de Lin puede estar de alguna manera más emparentada con lo que hace César Aira, o con lo que hacen escritores argentinos que lo que hacen los mismos narradores chilenos, que de alguna manera se agotan, ¿cierto? Muchas veces en la nostalgia, en el panfleto, en la novela histórica. En cambio, Enrique Lin no, crea un humor conceptual. En esta obra está muy cerca a lo que hace Monty Python en el cine, desmitificando personajes como Jesucristo, el Jabberwocky, o simplemente, no sé, el mito arturiano. Aquí Enrique Lin toma a Batman, que es también un mito, un ícono, ¿cierto?, del cómic. Y bueno, ¿para qué estamos con cosas, cierto? Los cómics hoy día de alguna manera representan un nuevo tipo de mitología, así como en algún momento lo era la mitología griega, ¿cierto? Con todos estos dioses que representan valores humanos, pero también fuerzas de la naturaleza. Estos personajes como Batman, Superman, de DC, o el Hombre Araña, Iron Man, Hulk, Thor, del Marvel o de otras compañías, de alguna manera también representan de alguna forma mitos, símbolos, iconografías y una serie de contenidos, ¿cierto? Que son una forma de comunicación no solamente masiva, sino que yo no me atrevería a decir que simplemente porque son de superhéroes son para niños. En el fondo, en realidad, dependiendo de quién sea el autor a cargo, los cómics tienen una gran profundidad y un valor como lo puede tener cualquier literatura. Creo que de alguna manera Enrique Lin se hace cargo de esto. Enrique Lin, como les dije, también fue dibujante de cómics. Claro, en una línea más cercana probablemente lo que haría un autor como Robert Crumb, más que como por ejemplo dentro del género superhéroes. Pero sin embargo, Enrique Lin no fue un autor que a lo largo de su carrera despreciara, ¿cierto?, el valor que tiene el pop. Hizo unos happenings como Adiós a Tarzán, donde simulan, ¿cierto?, el funeral de el actor que interpretaba a Tarzán, Wes Mueller, pero a la vez también el Adiós a Tarzán es una parodia, ¿cierto?, a esta proclama de avancemos sin transar. Entonces ahí ya hay un contenido en relación a esta obra, ¿cierto?, de Enrique Lin con Batman en Chile, en la cual se toma un elemento paródico, un elemento kitsch, se toma un personaje, ¿cierto?, que Lin lo utiliza como ícono, pero de alguna manera para demoler la psiquis de Batman. O sea, Batman llega a Chile para desmantelar la unidad popular dentro de la ficción de Enrique Lin. O sea, es un personaje que viene enviado como un agente de la CIA para acabar con el gobierno de Salvador Allende, y se topa con una serie de circunstancias que lo van de alguna manera destrozando en esta calidad de héroe inquebrantable que él tiene. O sea, y que por un lado primero él llega pensando, bueno, voy a esta colonia y con mi mente de hombre, playboy, Bruce Wayne, ¿cierto?, del primer mundo, voy a desmantelar a esta unidad comunista, ¿cierto?, en plena Guerra Fría, ubicada acá en Sudamérica, mientras mi compañero Robin está en Vietnam haciendo su parte. Y llego acá y me topo primero que no hablo bien español, soy un extranjero, indeseado, ¿cierto? Pero también me topo con que no soy en este país la imagen de la justicia, sino que más bien soy de alguna manera un terrorista, puesto que me doy cuenta que, ¿cierto?, en este país hay libertad de prensa, me doy cuenta de que en este país, colonia como yo la llamo, hay un gobierno democrático elegido, me doy cuenta también que funcionan, ¿cierto?, los derechos civiles, y yo tengo que desmantelarlo. Entonces ahí entran los cuestionamientos de este Batman. Empieza a enfocarse en la soledad del personaje, también en los cuestionamientos que tiene frente a sus pares que tienen poderes, siendo que él es un humano y no puede ir más allá. Finalmente es arrestado, vejado, pierde sus instrumentos por los cuales uno conoce a Batman, ¿cierto?, todas estas maravillas técnicas que tiene, y de alguna manera vamos viendo cómo él dice, ¿cierto?, que es pelado como una cebolla de alguna manera en las distintas capas, y su traje se va cayendo a por partes hasta que finalmente tenemos solamente un sujeto vagando por las calles como un loco que no sabe hablar español, casi como un vagabundo. Entonces, de alguna manera, ¿de qué trata esta novela en el fondo? ¿Qué es lo que nos plantea como trasfondo? O sea, nos plantea cómo de alguna manera los discursos, ¿cierto?, sobrepasan al ciudadano común, e incluso a un superhéroe inquebrantable como Batman no está, digamos, libre
de ser afectado por esta gran cantidad de demagogia y palabrerías, hablar sin decir nada, en el fondo, esta cháchara política que de alguna manera lo va desmantelando y queda como un instrumento, ¿cierto? Como un títere, casi como podría quedar cualquier ciudadano común. Entonces Enrique Lihn me parece que siempre va de avanzada en esta materia, y eso no lo hace solamente acá, lo hace en su poesía, lo hace en Paseo Ahumada, interviniendo este paseo peatonal inmenso que hay en Santiago, lo hace en La aparición de la Virgen, ¿cierto? De alguna manera desmitificando o también de alguna manera destruyendo todas estas cortinas de humo que crean las dictaduras o los gobiernos extremos para de alguna manera lavar el cerebro de la opinión pública, valiéndose de cosas tan básicas como la fe ciega que tiene la gente a veces ante santos o ciertos milagros. Y en general creo que Enrique Lihn aquí da un paso adelante en torno también a los cómics, porque estamos hablando de un libro del 73, cuando realmente tenemos esta imagen de Batmanía, ¿cierto? A la par, esta imagen de Batman de Adam West, que sí, yo creo que Lihn toma algunos elementos de Batmanía para construir este Batman kitsch que trabaja, pero por otro lado nos muestra también con mucho adelanto elementos como por ejemplo los que usa Dennis O'Neil luego cuando nos presenta un Green Arrow preocupado porque su compañero, ¿cierto? Este Flecha Verde, su compañero es un drogadicto, Speedy, o también hay temas raciales en juego o temas con respecto a los derechos de la mujer, que recién se pusieron en los cómics norteamericanos en los años 70 con mayor énfasis. O también se adelanta incluso la mirada que podría tener un Frank Miller en el Regreso del Señor de la Noche, en Dark Knight Returns, con un Batman anarco, ¿cierto?, que se enfrenta al gobierno norteamericano, encabezado por Ronald Reagan, y Superman como un agente demoledor de la CIA. O otras visiones, ¿cierto?, de un Batman paranoico, ¿cierto? El Batman paranoico, por ejemplo, de la Torre de Babel, que tiene que tener elementos para acabar con todos sus compañeros. O sea, yo como lector de cómics me doy cuenta realmente que más allá, sacándome, ¿cierto?, esta venda que puede tener uno como fundamentalista del cómic y decir, oh, qué ofensivo, ¿cierto? Incluso la portada de Ediciones La Flor sale un Robin como en culebrón llorando, ¿cierto? Ay, ¿qué será de mí? Como si fuera... Bueno, siempre ese chiste tonto, ¿cierto?, de que Batman y Robin son pareja. Bueno, algo así casi que puede resultar ofensivo para un fanático de Batman. Pero si uno se saca esa capa, ese velo de fanboy que todos tenemos en algún momento y puede ver la obra en sí, se da cuenta de que en el fondo Enrique Lihn se apropia de este contenido como podía haberlo hecho con otro personaje. Podría haberlo hecho con Superman, podría haberlo hecho con Capitán América. Pero claramente lo hace con Batman porque Batman tiene por un lado todo este elemento gótico que es muy importante para Enrique Lihn, que bebe mucho de la tradición alemana, ¿cierto? Por otro lado, porque Enrique Lihn también es un hombre de performance, tenía este personaje Gerardo Pompier, con toda esta teatralidad, que Batman también la tiene, ¿cierto? Recuerden que Batman, cuando sus padres mueren, está saliendo de un cine de ver al zorro, y luego cuando crea al personaje oscuro que va a infundir miedo en el corazón de los criminales, lo hace, ¿cierto?, por este murciélago que atraviesa su ventana y que de alguna manera es una reminiscencia a sus temores de la niñez. Todo ese elemento dramático que también Nolan, por ejemplo, explota en las películas de Batman, están puestas ahí, o sea, al servicio de este personaje que de alguna manera Lihn quiere reformular, replantear paródicamente. También hay que señalar que, por ejemplo, cuando Lihn elige este personaje lo hace porque es una psiquis humana, o sea, Batman en el fondo es un ser humano, es probablemente el personaje más importante del universo DC junto con Superman, pero Superman es un extraterrestre. Entonces es muy interesante también que Enrique Lihn se fije, a mi parecer, en esos detalles, porque sería una elección más obvia para un agente, ¿cierto?, de la CIA, un agente norteamericano, un personaje que porte en su uniforme los colores de la bandera norteamericana, como puede ser Capitán América o Superman. Pero bueno, Superman, gran Boy Scout, ¿cierto? Todo este personaje que también representa los valores de Kansas, no son la elección de Enrique Lihn, sino también esta distopía que es Ciudad Gótica, de alguna manera se traspasa también a esta, digamos, unidad popular distópica, podríamos decir, claro, o sea, un poco esta revolución con sabor a vino y empanada, de alguna manera, que es lo que fue la unidad popular, también está cuestionado aquí a los ojos de Lihn, porque Lihn de alguna manera es un francotirador y no solo dispara en contra de lo que puede ser una invasión, ¿cierto?, a través de agentes de la CIA a un país,
sino también a cómo todo régimen en el fondo, de alguna manera, aunque sea revolucionario, trae el limo de otra burocracia, como decía Kafka. Entonces tenemos también aquí el caso de Padilla, de este escritor cubano, ¿cierto?, que Fidel Castro y en el fondo el régimen comunista lo obligó de alguna manera a renegar sobre su obra, ¿cierto? Entonces también Lin ataca por ahí a esa demagogia y en el fondo lo que quiere poner es una psiquis humana enfrentada a toda esta política avasallante que se vivía en esos años, de alguna manera esa política que te asfixiaba y que te ponía en bandos y que de alguna manera creaba ciertas intrigas. Entonces creo que es muy interesante esta obra por lo mismo, porque abre esos conceptos, porque a la vez también mezcla estéticas, visiones y junta cierto esto pop con todo este elemento político. Creo que es una obra muy vigente, con una narrativa muy fragmentada, muy recomendado. Lamentablemente, como les digo, la obra es difícil de encontrar, no la van a pillar en internet para descarga, quizá encuentren uno que otro fragmento o algunos textos críticos como el que les mencioné que yo tengo, que voy a dejar el link en la descripción, así como al prólogo de Merino o a otros textos que hay sobre el libro. Así como también les voy a dejar un link a una página que tengo de Enrique Lin desde hace unos años, que les puede servir de repente para encontrar otras obras del autor, como por ejemplo La Orquesta de Cristal, o los textos poéticos, o los cuentos como Agua de Arroz, que de alguna manera les pueden servir para acercarse a este escritor, que en el fondo esa ha sido mi intención hoy día, ¿cierto? Lograr esta invitación y permitir, ¿cierto?, que de alguna manera se acerquen a este escritor chileno, que es muy interesante. Ojalá, si tienen la suerte de pillar por ahí una copia en algún libro de viejo, sea en Argentina, en México, en Chile, donde sea que estén, pillar alguna copia de Ediciones La Flor, porque las hay, tengo amigos que las tienen, yo tengo solo la de Bordura, pero si las pillan por ahí, no la suelten, es una joya. Si logran conseguir la copia de Bordura también, es una muy buena edición. Así que un poco la invitación es esa, para que conozcan al autor, para que se animen. Bueno, sigan visitando el canal, ¿cierto? Revisen el video de Ribeiro que subí hace unos días. En unos días más voy a estar con algún otro material, así que por favor, si se interesan, compartan, ¿cierto? Comenten, den un like. Es una forma de apoyar este espacio que en el fondo lo que busca es contribuir al diálogo, ¿cierto?, y generar este espacio abierto de intercambio en torno a lo que a nosotros nos gusta, que es la literatura y el arte. Bueno, muchas gracias y espero que estén muy bien y hasta la próxima.